¿Qué surgió de esta instancia a partir de lo que ustedes reclaman, que es cambiar un poco el trazado de lo que va a ser el ferrocarril central? Bueno, en primer lugar, agradecidos al ministro por habernos recibido. Se le entregó mucha información sobre lo que está pasando en los diferentes lugares que son atravesados por la vía, los problemas que están teniendo los vecinos ya ahora, antes de que la vía se termine de hacer, y la necesidad de que se hagan los bypass, o sea que la vía pase por fuera de las ciudades. En ese sentido, el señor ministro nos explicó que se está haciendo negociaciones muy duras con la empresa que está a cargo de la construcción y también, por ende, con la generadora de esto, que es la empresa UPM. Entendemos entonces las situaciones que no se pueden tomar decisiones, ni esperábamos una decisión ahora, pero sí podemos decir con toda tranquilidad que al menos el bypass de Sarandí Grande ya está confirmado que se va a hacer. Y los demás, bueno, están a estudio, se van a trabajar, esperamos que se hagan las cosas por el lado racional, ya que no existe ninguna razón para que los trenes con productos químicos, como los que va a transportar UPM diariamente, pasen por dentro de la trama urbana de ciudades, o sea, entre las casas de la gente, donde presuponen un gran riesgo de accidentes. Este bypass al que hace referencia, ¿cuándo fue que se acordó que en definitiva es parte de la voluntad de la empresa de otorgarlo, considerando que ya estaba determinada la ruta, la vía? Bueno, el bypass este fue solicitado, fue el primero que solicitaron los vecinos, se sumaron después las otras localidades a lo largo de la vía y ya se había hablado de que se estaban por expropiar terrenos y demás. Falta alguna formalización, falta tratarlo con la empresa específicamente, pero desde el lado del ministerio existe total voluntad de que ese ya esté para hacerse. Y los demás entran en una negociación más grande, en la cual, por supuesto, le deseamos lo mejor al gobierno para que logre que la empresa entienda que la vía no debe de pasar por esos lugares. Ustedes representan a cuántas familias y mencionaba que ya hay algunas consecuencias que están identificando, si puede mencionarlas. Bueno, primero empiezo por las consecuencias. En los lugares donde se está haciendo la obra en áreas urbanas, se trabaja muy cerca de casas en algunos lugares que tienen una cierta antigüedad, y ya hay demandas que comienzan a ingresar ahora al sistema judicial de vecinos que se han visto perjudicados por rajaduras y otros problemas estructurales generados a partir de esta obra, que todavía no hizo las cosas más complicadas, como son algunas zanjas de 9 metros de profundidad por 13 de ancho para que el tren transite en algunas áreas urbanas. En ese punto es uno de los problemas que se están generando para esta obra por esa tosudez, decimos, de colocar el tren con productos químicos, un tren de carga que no tiene nada que hacer adentro de las ciudades, justamente por dentro de las ciudades. Dentro de las limitaciones que nos puso el señor ministro en cuanto a la cantidad de gente que podíamos venir por las condiciones que sabemos que estamos todos, por ejemplo, que estamos usando estas máscaras, tuvimos que limitar a 4, pero están representados acá departamento de Durazno, departamento de Florida, departamento de Montevideo, y también venimos apoyando a la gente que trabaja en esto mismo en las localidades de Canelones. En todos esos lugares se han juntado miles de firmas para hacer las solicitudes a las juntas departamentales de que se cumpla con esto de hacer los bypass. Entonces, no podemos adjudicarnos nosotros personalmente la representación de todos, pero sí tratamos de expresar el sentimiento de toda esa gente en el sentido de que esto no es racional, no es justo, no es bueno y va en contra del desarrollo de este país. ¿Cómo es que aliviana el bypass? ¿Cómo es que de alguna manera amortigua el impacto? El hecho de hacer un bypass y sacar el tren de entre las casas de la gente presupone que en caso de que hubiera algún accidente, sobre todo con trenes que van a ir cargados de ácido sulfúrico, soda cáustica y otras sustancias químicas, más de 1000 toneladas diarias pasarían entre las casas. En el caso de un accidente, los daños, posibles daños, serían mucho menores. Es absolutamente irracional, repito, que una vía de ferrocarril destinado a cargas, y especialmente cargas peligrosas, pase entre las casas de la gente. Eso no se hace en ninguna parte del mundo cuando se construye una vía nueva o se reconstruye una vía anterior. Entre algunos de los asuntos que le iban a plantear al ministro estaba la propuesta del trazado alternativo del que era intendente, Daniel Martínez, y Yamandu Orsi, de Montevideo y Canelones. ¿Qué hablaron al respecto? Se le entregó al ministro la propuesta que en aquel momento habían presentado los intendentes a fines del año 17, de la cual después no se supo, que era específicamente para la zona metropolitana de Montevideo y hacía un desvío de los trenes a lo largo de la Ruta 5 y de la Ruta 1, en lugar de pasar corredores que ya son corredores viales, en lugar de pasar por la vieja vía de 1860 que pasa dentro de las zonas urbanas. ¿Y les dio alguna respuesta al respecto? La respuesta que tenemos del señor ministro es lo que yo acababa de decir, de que todo esto está en estudio, está confirmado sí el de Sarandí Grande, y los demás están incluidos dentro de una negociación que se está haciendo desde la Presidencia de la República. ¿Les dijo algo el ministro con respecto al contrato hecho con el Ferrocarril Central y qué implicaría
en caso de que haya algún contratiempo o se decida hacer algo diferente? El ministro ya se expresó con relación al contrato general con UPM, del cual este contrato es, digamos, una parte componente más. Se expresó ya con relación a eso diciendo que era un contrato indecoroso, o sea, una situación indigna en la cual se colocó a la República Oriental del Uruguay. Se olvidaron de los vecinos que viven al lado de las vías y que son los que van a sufrir las consecuencias en caso de que algo pase. Vos decías el transporte de químicos, ¿por qué sería el transporte de químicos? La planta de UPM necesita químicos grandes, químicos pesados, químicos complicados para disolver la madera. En ese caldo que la colocan y la cocinan, tienen que agregarle, entre otras cosas, ácido sulfúrico para separar la celulosa de la lignita. Tienen que además usar, por ejemplo, dióxido de cloro para hacer el blanqueo. Utilizan además soda cáustica. ¿Cómo llegan todos esos insumos? ¿Cómo llegan? UPM1 compra una porción de esos insumos, se la compra Isusa y Montes de Plata también se la compran a empresas nacionales. Vamos a decir empresas nacionales mejor. Se la compran a empresas nacionales, ¿tá? Eso es trasladado hoy en camiones que van de a uno, separados, y que cumplen seguramente, entonces también debemos esperar, con las normas de transporte de cargas peligrosas del Mercosur, que imponen grandes restricciones a ese transporte, como por ejemplo, que cuando pasan por zonas urbanas deben de ser acompañados por policía y no pueden detenerse. Otra parte, lo que están comprando en el país no alcanza para el proceso. Y también la otra parte, suponemos, porque es zona franca y no sabemos exactamente el comercio que hace, no queda registrado en la aduana, nadie sabe lo que entra y sale de una zona franca, a no ser que ingrese a nuestro país. Suponemos que lo están haciendo a través de barcos, como a veces también traen combustible. Porque el transporte por la zona ya se está dando con UPM1, ¿no? No. Para UPM, para Montes de Plata, se hizo una planta cercana a Montes de Plata a fin de que el traslado sea corto. Y hay un poco de traslado interno, pero es menos del 10% de lo que gasta la planta. Y ahora se va a pasar por tren, el 100% de una planta que es el doble de tamaño. O sea, por tren son 375.000 toneladas anuales de productos químicos. Eso equivale a más de 1.000 toneladas por día. Eso equivale a más de 30 vagones de tren pasando todos los días en una combinación. Además, cuando va un camión, el camión va solo. O lleva ácido sulfúrico, o lleva otra cosa, o lleva otra cosa. Acá va a ser una combinación de un tren que va a llevar en algunos vagones ácido, en otros soda, en otros full oil, en otros acetona, otros productos que necesita la planta para funcionar, y que en un caso de accidente tendríamos la gran desgracia que todo eso se podría llegar a mezclar. Lo que puede llegar a pasar ahí, hoy puede ser que digan que no alcanza el dinero para hacer algunas cosas, no nos van a alcanzar las lágrimas para llorar lo que puede llegar a pasar. Si un tren de estos se tiene un problema, está puro. Bueno, gracias. Por favor, eso.